Me quedé paralizada cuando mi entenado levantó su copa de sidra en la cena de Navidad. Me miró directamente a los ojos, con una sonrisa cruel, y dijo frente a toda la familia: «Tú no eres parte de esta familia. Nadie aquí te quiere». Lo que más me destrozó no fueron sus palabras, sino la carcajada de mi esposo sentado a mi lado, quien no movió un dedo para defenderme. Todos rieron. Mis manos temblaban sosteniendo los cubiertos mientras el silencio posterior resonaba en mis oídos como campanas. Me levanté de esa mesa sin decir una palabra. Tomé mi bolso y salí de esa casa que yo misma había regalado, dejándolos con sus risas todavía flotando en el aire. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo tenía el poder de cambiar sus vidas para siempre. Y al día siguiente, la cuenta llegaría. Una cuenta que jamás imaginaron que tendrían que pagar. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa noche manejé de regreso a mi departamento con las lágrimas nublando mi vista, las luces navideñas de la ciudad convirtiéndose en manchas borrosas de colores. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento más para revivir la humillación. Podía escuchar la risa de Roberto, mi esposo de apenas 2 años, mezclándose con la de su hijo Mauricio. 2 años que me hicieron creer en el amor de nuevo después de décadas de soledad. Mi nombre es Beatriz Elena Mendoza. Tengo 68 años y pensé que había encontrado mi segunda oportunidad de ser feliz. Mi primer esposo, Alfredo, murió hace 15 años de un infarto fulminante. Nos habíamos casado muy jóvenes, yo apenas con 19 años, y construimos una vida modesta pero digna. Alfredo trabajaba como contador en una empresa textil y yo daba clases de primaria en una escuela pública. Nunca tuvimos hijos, algo que me dolió profundamente durante años, pero que terminé aceptando como el designio de Dios. Después de su muerte, me hundí en una depresión que duró años. Mis amigas me invitaban a salir, a los bailes del club, a las tardeadas de los domingos, pero yo solo quería quedarme en casa viendo telenovelas y cuidando mis plantas en el balcón. Fue en la boda de la hija de mi comadre Rosario donde conocí a Roberto. Él tenía 72 años, era viudo también, y me pareció un caballero encantador. Bailamos toda la noche canciones de Pedro Infante y José Alfredo Jiménez. Me hacía reír con sus historias, me abría la puerta del coche, me mandaba flores a mi casa. Después de tantos años de soledad, sentir esas mariposas en el estómago otra vez me hizo sentir joven. Me cortejó durante 6 meses antes de proponerme matrimonio en el malecón, al atardecer, con un anillo sencillo pero hermoso. Yo estaba feliz. Mis amigas me decían que tuviera cuidado, que lo conocía muy poco, pero yo les decía que a nuestra edad no había tiempo que perder. Roberto vivía en un departamento rentado, en una zona no muy buena de la ciudad. Me contó que había tenido una ferretería que quebró años atrás y que desde entonces vivía de su pensión, que era bastante modesta. Tenía un hijo de 45 años, Mauricio, que trabajaba en ventas pero nunca le alcanzaba el dinero. Estaba divorciado y tenía 2 hijos adolescentes, mis nietos postizos, como yo los llamaba con cariño al principio. Mauricio vivía en un departamento pequeño con sus hijos, siempre quejándose de lo caro que era todo, de que no le alcanzaba para darles una mejor vida a los muchachos. Lo que Roberto no sabía, lo que nadie sabía realmente, era mi situación financiera. Yo había heredado de una tía materna que nunca tuvo hijos una cantidad considerable de dinero. Tía Esperanza había sido una mujer de negocios astuta que invirtió en bienes raíces en los años 70 y 80, cuando todavía era barato comprar propiedades en zonas que después se valorizaron enormemente. Cuando murió, 5 años después de Alfredo, me dejó todo a mí porque yo era su sobrina favorita, la única que la visitaba cada semana en el asilo, que le llevaba sus tamales favoritos y se quedaba a platicar con ella durante horas. La herencia fue de casi $3 millones entre propiedades, inversiones y efectivo. Yo seguí viviendo en mi modesto departamento,
Seguí vistiendo ropa sencilla de los mercados, seguí siendo la maestra jubilada que todos conocían. Invertí el dinero sabiamente con ayuda de un asesor financiero discreto y viví de mi pensión como siempre. Cuando Roberto y yo nos casamos en una ceremonia íntima en la parroquia del barrio, yo todavía no le había contado sobre mi situación económica. Quería estar segura de que me amaba por quien era yo, no por lo que tenía. Pero a medida que pasaban los meses, empecé a notar cosas. Mauricio venía constantemente a pedir dinero prestado a su papá. Roberto me pedía si podíamos ayudarlo con la colegiatura de los niños, con la renta, con el coche que se había descompuesto. Yo accedía a dar pequeñas cantidades, queriendo ser la buena esposa, la buena madrastra. Un día, 6 meses después de casarnos, Mauricio llegó a nuestra casa llorando. Dijo que lo iban a desalojar, que había perdido su trabajo, que no sabía qué hacer con sus hijos. Roberto me miró con esos ojos suplicantes y yo sentí que mi corazón se partía. Esos niños, Sebastián y Daniela, de 15 y 13 años, no tenían la culpa de los errores de su padre. Esa noche le revelé a Roberto una parte de mi secreto. Le dije que había heredado algo de dinero de mi tía y que podíamos ayudar a Mauricio de una manera significativa. Sus ojos se iluminaron de una forma que debió haberme alertado, pero yo estaba cegada por el amor y las ganas de tener una familia. Le compré una casa a Mauricio, una casa hermosa, de 3 recámaras en un fraccionamiento de clase media, con jardín y garage para 2 coches. Costó casi $150,000. La puse a nombre de Mauricio directamente, porque Roberto insistió en que su hijo necesitaba sentirse como un hombre otra vez. Necesitaba tener algo propio, recuperar su dignidad. Yo accedí, confiando en mi esposo. El día que le entregamos las llaves, Mauricio me abrazó y me llamó Mamá Beatriz por primera vez. Lloró y me dijo que jamás olvidaría lo que había hecho por él y sus hijos. Roberto me besó y me dijo que yo era un ángel caído del cielo. Durante los siguientes meses, la actitud empezó a cambiar sutilmente. Mauricio dejó de visitarnos con la misma frecuencia. Cuando íbamos a la casa que yo le había comprado, sentía cierta frialdad. Los nietos ya no me recibían con abrazos, sino con saludos cortantes. Un domingo que llegamos sin avisar para llevarles unos tamales que había hecho, Daniela abrió la puerta y ni siquiera me dejó pasar, diciendo que estaban ocupados. Sebastián pasó por detrás y ni siquiera me miró. Yo le comenté a Roberto en el coche que me parecía extraño, que los muchachos estaban muy groseros. Él me dijo que eran adolescentes, que así eran a esa edad, que no me lo tomara personal. Empecé a notar que en las reuniones familiares me dejaban fuera de las conversaciones. Hablaban de recuerdos del pasado, de cuando la mamá de Mauricio todavía vivía, de tradiciones familiares que yo obviamente no compartía. Cuando yo intentaba participar o contar alguna anécdota, se quedaban en silencio incómodo hasta que alguien cambiaba de tema. Una vez, en el cumpleaños de Sebastián, había preparado su pastel favorito de 3 leches que me había tomado toda la mañana hacer. Cuando lo puse en la mesa, Mauricio dijo: «Ay, Beatriz, mi mamá siempre me hacía pastel de chocolate para los cumpleaños, es la tradición familiar». Todos asintieron nostálgicos, y mi pastel quedó casi intacto mientras todos comían el pastel de chocolate que Mauricio había comprado en una panadería. Roberto nunca decía nada. Cuando yo le comentaba que me sentía excluida, me decía que era mi imaginación, que su familia me quería mucho, que les diera tiempo. Yo quería creerle. Quería tanto ser parte de algo, tener una familia después de años de soledad, que ignoraba todas las señales rojas que ondeaban frente a mí, como banderas en día de viento. Las cosas empeoraron después de que ayudé a Mauricio con el enganche para un coche nuevo. Luego, con un préstamo para que pusiera un negocio de venta de refacciones que, según él, sería un éxito garantizado. Luego, con la fiesta de 15 años de Daniela, que terminó costando más de $20,000, porque solo se cumple 15 una vez en la vida. Y yo no podía negarle eso a mi nieta. Cada vez que yo daba algo,
La gratitud duraba menos tiempo. Cada vez me trataban peor. Un martes por la tarde, fui a la casa que yo había comprado para llevarles unas quesadillas que había hecho. Toqué el timbre varias veces, pero nadie abría, aunque yo podía escuchar voces adentro. Finalmente, Mauricio abrió la puerta apenas una rendija. No me invitó a pasar. Me quedé ahí parada, en el escalón de la entrada, sosteniendo mi tupper con quesadillas como una limosnera. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que estaban ocupados, que tenían visitas. Alcancé a ver que adentro estaban los niños viendo televisión en la sala, solos. No había ninguna visita. Me mintió en mi cara. Tomó el tupper de mis manos y cerró la puerta sin siquiera darme las gracias. Esa noche lloré en mi cama mientras Roberto roncaba a mi lado. Me sentía usada, tonta, humillada, pero todavía no estaba lista para aceptar la realidad. Todavía me aferraba a la ilusión de que las cosas mejorarían, de que eventualmente me aceptarían de verdad como parte de la familia. Llegó diciembre y con él la planificación de la cena de Navidad. Roberto dijo que este año haríamos la cena en la casa de Mauricio, que era más grande y cómoda. Yo me ofrecí a cocinar. Era algo que me encantaba hacer y pensé que podría ganarme su cariño a través de la comida, como siempre se ha hecho en las familias mexicanas. Pasé días planificando el menú: pavo relleno, romeritos, bacalao a la vizcaína, ensalada de manzana, ponche de frutas, buñuelos caseros. Gasté más de $500 en ingredientes de la mejor calidad. La mañana del 24 de diciembre llegué a la casa con Roberto cargada de bolsas. Mauricio apenas nos saludó y me señaló la cocina como si fuera la sirvienta. Pasé todo el día cocinando mientras escuchaba risas en la sala. Nadie vino a preguntarme si necesitaba ayuda. Ni Daniela, que ya tenía 18 años y perfectamente podía haber pelado aunque sea una papa. A las 6 de la tarde, cuando la mesa estaba puesta con mis mejores manteles que había traído de mi casa y la comida humeaba en las bandejas, todos se sentaron a comer. Yo me senté en una esquina de la mesa, prácticamente escondida. La comida transcurría con conversaciones de las que yo no participaba. Hablaban de política, de vecinos que yo no conocía, de programas de televisión que no veía. Yo comía en silencio, sintiendo un nudo en la garganta que hacía difícil tragar. El pavo, que había quedado jugoso y perfectamente sazonado, me sabía a cartón. Entonces llegó el momento de los brindis. Mauricio se puso de pie con su copa de sidra y empezó a hacer un brindis. Habló de la familia, de las tradiciones, de su madre que los veía desde el cielo. Luego, sus ojos se fijaron en mí y el tono de su voz cambió. Había algo cruel en su sonrisa cuando dijo: «Y bueno, también está Beatriz aquí». Hizo una pausa dramática. Miró a su padre, luego de nuevo a mí. «Aunque la verdad, Beatriz, tú no eres parte de esta familia. Nadie aquí te quiere realmente. Solo estás aquí porque tienes dinero». El tiempo se detuvo. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Miré a Roberto esperando que dijera algo, que me defendiera, que le gritara a su hijo por faltarme el respeto de esa manera tan horrible. Pero Roberto hizo algo peor que quedarse callado. Se rió. Una risa nerviosa al principio, pero luego más fuerte, como si su hijo hubiera contado el mejor chiste del mundo. Sebastián y Daniela también se rieron. La esposa nueva de Mauricio, una mujer que había empezado a salir con él hacía apenas 6 meses, se rió tapándose la boca con la mano. Sentí como si me hubieran echado agua helada por la espalda. Mis manos empezaron a temblar sosteniendo los cubiertos. La humillación me quemaba por dentro como ácido. Todas las veces que había ignorado las señales, todos los desaires que había justificado, todas las faltas de respeto que había perdonado, se agolparon en mi mente como una avalancha. Me vi a mí misma desde afuera. Una mujer de casi 70 años siendo humillada en la mesa de Navidad por la familia que ella misma había mantenido, en la casa que ella había comprado. Me levanté despacio,
con una calma que no sabía que poseía. Dejé los cubiertos cuidadosamente sobre el plato. Doblé mi servilleta y la puse junto al plato. Tomé mi bolso que estaba en el respaldo de la silla. Todos me miraban ahora en silencio, probablemente esperando que hiciera un escándalo, que llorara, que suplicara. Pero no les di ese gusto. Los miré uno por uno a los ojos. A Mauricio con su sonrisa petulante, a sus hijos que ya no parecían niños inocentes, sino versiones más jóvenes de su padre manipulador, a su esposa que se había beneficiado de mi generosidad sin conocerme siquiera, y finalmente a Roberto, el hombre al que había amado, en quien había confiado, que me había prometido cuidarme el resto de nuestros días. No dije ni una palabra. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Escuché la voz de Roberto detrás de mí. Beatriz, no seas exagerada, era solo una broma. Pero no me detuve. Salí de esa casa, subí a mi coche y arranqué. No fue sino hasta que doblé la esquina y perdí de vista esa casa que las lágrimas empezaron a caer. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Había algo más ahí. Había rabia, había indignación y había determinación. Esa noche, sola en mi departamento mientras los cohetes de Navidad estallaban afuera y las familias celebraban, yo no dormí. Me quedé despierta tomando té de manzanilla y pensando en todo lo que había dado, en todo lo que había soportado, en todas las veces que había dejado que me trataran como menos. Y entonces recordé algo que me había dicho mi tía Esperanza poco antes de morir, algo que en su momento no entendí completamente. Beatriz, el dinero no compra el amor, pero sí revela quién te ama de verdad. Úsalo sabiamente, y cuando descubras a los buitres, no tengas piedad. Había sido una tonta, una vieja tonta y romántica que confundió la soledad con el amor, que regaló su dignidad junto con su dinero. Pero ya no más. Si ellos querían jugar ese juego, si pensaban que yo era solo una vieja estúpida con dinero que podían usar y humillar, estaban muy equivocados. Porque había algo que ninguno de ellos sabía. La casa que le había regalado a Mauricio técnicamente no era suya todavía. Cuando compré esa propiedad, mi asesor financiero, el licenciado Gutiérrez, me había aconsejado que mantuviera la escritura a mi nombre hasta estar absolutamente segura. Señora Beatriz, me había dicho, usted apenas conoce a esta familia, protéjase. Yo le había dicho que no se preocupara, que eran buena gente. Él insistió y finalmente llegamos a un acuerdo. La casa se pondría a nombre de Mauricio mediante un contrato de comodato con una cláusula muy particular. Yo mantenía la propiedad legal de la casa y podía revocar el contrato en cualquier momento si se cumplían ciertas condiciones, siendo la principal falta de respeto o maltrato hacia la benefactora. Mauricio había firmado esos papeles sin leerlos realmente, emocionado por tener una casa, sin prestar atención a la letra pequeña. Además, todos los préstamos que le había dado a Mauricio para su negocio, para el coche, para la fiesta de Daniela, yo los había documentado meticulosamente. Cada uno tenía un pagaré firmado. El licenciado Gutiérrez había insistido, y aunque en su momento me pareció excesivo porque era familia, ahora agradecía su previsión. En total, Mauricio me debía casi $250,000 en préstamos documentados legalmente. Y luego estaba Roberto, mi querido esposo Roberto, que se había reído junto con su hijo mientras me humillaban. Resulta que nunca habíamos hecho separación de bienes. Según la ley, todo lo adquirido durante el matrimonio era sociedad conyugal. Pero lo que yo había heredado antes de conocerlo era exclusivamente mío. Y mi departamento, que había comprado con Alfredo décadas atrás, también era únicamente mío. Roberto vivía en mi propiedad. Su nombre no aparecía en ningún papel de nada que importara. Esa madrugada del 25 de diciembre, mientras los primeros rayos del sol empezaban a iluminar mi balcón, tomé mi teléfono y le mandé un mensaje al licenciado Gutiérrez. Feliz Navidad. Necesito verlo urgentemente el 27. Es hora de hacer valer esos contratos que firmó mi entenado, todos.
Él respondió casi inmediatamente: «A sus órdenes, señora Beatriz. Ya era hora». Los siguientes 2 días fueron teatro puro de mi parte. Roberto regresó al departamento la tarde del 25 con cara de arrepentimiento fingido. Me trajo flores compradas en el Oxxo de la esquina y me dijo que su hijo se había pasado de la raya, que había hablado con él, que no volvería a pasar. Yo lo escuché en silencio, asentí suavemente y acepté sus disculpas con una sonrisa triste. «Está bien, Roberto», le dije con voz quebrada. «Entiendo que la familia de sangre es primero. No debí esperar otra cosa». Él me abrazó y me dijo que no dijera eso, que yo también era familia. Yo apoyé mi cabeza en su hombro y dejé que me consolara, mientras por dentro calculaba exactamente cómo proceder. El 27 por la mañana le dije a Roberto que iba a ver a mi comadre Rosario para desahogarme. En realidad, fui directo al despacho del licenciado Gutiérrez. Pasamos 3 horas revisando cada documento, cada contrato, cada pagaré. «Tiene todo lo necesario para recuperar la propiedad y exigir el pago de las deudas», me confirmó. «¿Quiere proceder?». Le dije que sí, pero que quería hacerlo de una manera específica. Quería que sintieran exactamente lo que yo había sentido: la traición de alguien en quien confiaban. Mauricio me llamó el 28. Su voz era dulce, casi melosa. «Mamá Beatriz, perdón por lo del otro día. Ya sabes cómo soy cuando tomo unas copitas. Digo cosas que no pienso». Yo supe que Roberto lo había presionado para que llamara. «No te preocupes, mijo», le dije usando ese diminutivo que tanto le gustaba. «Eres como un hijo para mí. Todo está olvidado». Podía escuchar el alivio en su voz. «Oye, mamá Beatriz, aprovechando que estamos en buenos términos, el negocio va muy bien, pero necesito un poco más de capital para expandirme. ¿Crees que podrías...?» No lo dejé terminar. «Por supuesto, Mauricio. Ven mañana a la casa a primera hora y platicamos». Él casi brincaba de felicidad al colgar. Esa noche preparé café y galletas. Saqué mi mejor vajilla. Cuando Mauricio llegó al día siguiente, lo recibí con una sonrisa cálida. Roberto estaba presente también. Les serví café y nos sentamos en la sala. «Mauricio», comencé con voz suave, «he estado pensando mucho en estos días, y tienes razón en algo que dijiste en Navidad». Él me miró confundido. «Yo no soy realmente parte de esta familia. Ustedes tienen su historia, sus tradiciones, su sangre compartida, y yo solo soy una extraña que llegó después». Roberto empezó a protestar, pero lo callé con un gesto. «Déjame terminar. He decidido que es momento de que me retire de sus vidas, pero antes de hacerlo, quiero poner orden en mis asuntos». Saqué una carpeta que tenía junto a mi sillón. La puse sobre la mesa de centro con un golpe seco que hizo saltar las tazas de café. «Mauricio, ¿recuerdas cuando te di la casa?». Él asintió, todavía sin entender. «¿Recuerdas haber firmado algunos papeles?». Él se encogió de hombros. «Creo que sí, no me acuerdo bien». Abrí la carpeta y saqué el contrato de comodato. «Este papel dice que la casa sigue siendo legalmente mía y que puedo revocar tu derecho a vivir ahí si demuestras falta de respeto hacia mí. ¿Te parece que decirme frente a toda la familia que nadie me quiere y que solo estoy ahí por mi dinero califica como falta de respeto?» El color desapareció de su cara. «Beatriz, yo estaba tomado, no lo decía en serio». Saqué otro documento. «Este es el pagaré por los $80,000 que te presté para tu negocio. Tiene fecha de vencimiento para pago total en enero del próximo año, es decir, en 3 días». Saqué otro papel. «Este es por los $40,000 del coche». Otro papel. «Este por los $25,000 de la fiesta de Daniela». Seguí sacando papeles uno tras otro, apilándolos sobre la mesa. «En total me debes $247,000, todo documentado, todo firmado por ti». Mauricio estaba blanco como papel. «Yo no tengo ese dinero. Tú sabes que no tengo ese dinero. Pensé que eran regalos, que eras parte de la familia». Mi voz se volvió de hielo. «Pero tú mismo dijiste que yo no soy parte de la familia. Entonces estos no fueron regalos,
Fueron préstamos. Y quiero mi dinero de vuelta. Roberto finalmente encontró su voz. Beatriz, estás exagerando. No puedes hacer esto. Es mi hijo. Lo miré con una calma que asustaba incluso a mí misma. Tu hijo que humilló a tu esposa, y tú te reíste. Tu hijo que me ha estado usando como cajero automático. Y tú, Roberto, tú que me prometiste amor y respeto, dejaste que me trataran como basura en mi propia Navidad, en la casa que yo pagué, comiendo la comida que yo cociné. Me puse de pie y saqué un último documento. Roberto, este es el acta de matrimonio. Y aquí está la constancia de que nunca hicimos separación de bienes. Pero también aquí está la escritura de este departamento que compré con mi primer esposo hace 30 años. Es exclusivamente mío. Y aquí está el testamento de mi tía con la documentación de la herencia que recibí antes de conocerte. También exclusivamente mía. Lo miré directo a los ojos. Quiero el divorcio y quiero que te vayas de mi casa hoy mismo. Roberto se puso de pie tambaleándose. No puedes hacer esto. Soy tu esposo. Tengo derechos. Solté una risa seca. ¿Derechos? ¿Sobre qué? No tienes tu nombre en nada. Vives en mi casa, comes mi comida, usas mi agua y mi luz. ¿Qué es exactamente lo que has aportado a este matrimonio además de un hijo malagradecido? Mauricio intentó un último recurso. Pero la casa, mis hijos viven ahí. No puedes dejarlos en la calle. Lo miré con lástima. Claro que puedo. El contrato es claro. Tienes 30 días para desalojar. Me volví hacia Roberto. Y tú tienes hasta mañana para sacar tus cosas de aquí. Mauricio cambió de táctica y se puso de rodillas literalmente. Por favor, mamá Beatriz, te lo suplico. Fue un error. Yo te quiero. Mis hijos te quieren. Por favor, no hagas esto. Pero sus palabras sonaban huecas. Podía ver el cálculo en sus ojos. No había remordimiento real, solo miedo a las consecuencias. Levántate, Mauricio. La dignidad es lo único que te queda en este momento. No la desperdicies arrastrándote. Roberto intentó tomarme de la mano. Beatriz, amor, podemos solucionar esto. Hablaré con Mauricio y él te pedirá perdón apropiadamente. Podemos ir a terapia de pareja. No tires por la borda nuestro matrimonio por un malentendido. Retiré mi mano como si me quemara. Malentendido. Roberto, tu hijo me dijo que nadie me quería y tú te reíste. No hay terapia que arregle eso. Lo que había muerto en ese momento no fue nuestro matrimonio. Eso ya estaba agonizando hace meses. Lo que murió fue mi estupidez. Los días siguientes fueron un caos hermoso. Roberto intentó quedarse, diciendo que no tenía dónde ir. Llamé a un cerrajero y cambié las chapas mientras él estaba fuera. Dejé sus maletas empacadas en el pasillo del edificio. Mauricio intentó ignorar la notificación legal de desalojo, pensando que era un bluff. El licenciado Gutiérrez procedió con todos los recursos legales. Cuando la orden judicial llegó, Mauricio finalmente entendió que iba en serio. Me llamaron de todo. Vieja amargada, vieja loca, vieja interesada que solo quería quedarse con todo. Mauricio le dijo a todo el que quisiera escuchar que yo era una víbora que había engañado a su pobre padre viejo para robarle. La ironía no podía ser más deliciosa. Roberto me mandó mensajes durante semanas rogando otra oportunidad, diciéndome que me amaba. Le respondí una sola vez: si me amaras, me hubieras defendido. Los nietos, Sebastián y Daniela, aparecieron un día en mi puerta. Pensé que venían a insultarme, pero estaban llorando. Abuela Beatriz, dijo Daniela, por favor perdona a mi papá. No sabemos dónde vamos a vivir. Por un momento, muy breve, sentí que mi resolución flaqueaba. Pero entonces recordé cómo se habían reído esa noche de Navidad. Daniela, tú tienes 18 años, tu hermano tiene 20. Son lo suficientemente grandes para saber la diferencia entre el bien y el mal. Ustedes se rieron cuando su padre me humilló. Pudieron haber dicho algo, haber mostrado aunque sea un mínimo de decencia. Pero no lo hicieron. Las consecuencias de esa decisión no son mi responsabilidad. Mauricio intentó el camino legal.
Contrató a un abogado barato que intentó argumentar que había sido coerción, que yo había abusado de mi posición para hacer que firmara contratos desfavorables. El licenciado Gutiérrez destruyó cada argumento. Los contratos eran claros, las firmas eran legítimas, había testigos. Mauricio perdió cada batalla legal. Al final, tuvieron que mudarse a un departamento pequeño en una zona barata de la ciudad. Mauricio tuvo que vender el coche que yo le había ayudado a comprar para pagar parcialmente las deudas. Roberto terminó viviendo con ellos en ese departamento de 2 recámaras donde todos estaban amontonados. Mi comadre Rosario, que tenía contactos en todos lados, me contaba los chismes. Roberto dormía en el sofá. Mauricio había tenido que cerrar su negocio porque no podía pagar la renta del local. Los nietos habían tenido que dejar la universidad privada y buscar trabajos de medio tiempo. Algunas amigas me criticaban. Beatriz, son tu familia. Fuiste muy dura. Pero mi comadre Rosario me defendía siempre. Familia, la familia no humilla, la familia no usa. Si alguien te trata como basura, no importa si comparten sangre o apellido, no son tu familia. Y tenía razón. El proceso de divorcio fue rápido. Roberto no tenía con qué contratar un buen abogado y además no tenía sobre qué pelear. Yo recuperé la casa que le había dado a Mauricio. El licenciado Gutiérrez me aconsejó venderla de inmediato para evitar más problemas. La vendí en menos de 2 meses a un precio excelente porque el mercado estaba alto. Con ese dinero decidí hacer algo que había soñado toda mi vida, pero nunca me había atrevido: viajar. Tengo ahora 69 años y en los últimos 8 meses he conocido más del mundo que en toda mi vida anterior. Fui a España y recorrí Andalucía. Probé el jamón ibérico real y el vino de Jerez. Fui a Machu Picchu en Perú y lloré de emoción viendo esas ruinas ancestrales. Visité las playas de Colombia y bailé salsa con hombres que me hacían sentir hermosa sin importar mi edad. Fui a Argentina y comí el mejor asado de mi vida en una estancia en La Pampa. Conocí a otras mujeres viajeras, algunas más jóvenes, otras de mi edad, todas con historias de haberse liberado de algo o alguien. Hice amigas de verdad, mujeres que me invitan a salir porque disfrutan mi compañía, no porque quieren algo de mí. Aprendí a bailar tango en Buenos Aires. Tomé clases de cocina italiana en un pueblo pequeño de la Toscana. Me compré ropa bonita, no de marcas carísimas, pero sí de buena calidad. Ropa que me hace sentir bien. Me corté el cabello en un salón elegante de Madrid y el estilista me dijo que tenía los ojos más bonitos que había visto. Me saqué fotos en cada lugar que visité y las subí a mi Facebook, no para presumir, sino para documentar mi nueva vida. ¿Saben qué es lo más liberador? Despertar cada día y hacer lo que yo quiera. Desayunar a las 11 de la mañana si me da la gana. Cenar solo una copa de vino y queso si no tengo hambre. Leer un libro todo el día en pijama sin que nadie me juzgue. Gastar mi dinero en mí misma sin sentirme culpable. Darle propina generosa a una mesera que me atiende bien. Comprarle flores a mi departamento solo porque me alegran el día. Hace 2 meses, mientras tomaba un café en un bistró en el centro histórico de mi ciudad, vi a Roberto. Estaba más delgado, más viejo, encorvado. Caminaba con dificultad y vestía ropa arrugada. Pasó por el ventanal sin verme. Por un segundo sentí lástima, pero solo un segundo. Luego recordé su risa esa noche de Navidad y la lástima se evaporó. Seguí tomando mi café y comiendo mi croissant, disfrutando del sol de la mañana. La semana pasada recibí un mensaje de Daniela en Facebook. Había visto mis fotos de viaje. Abuela Beatriz, te ves muy feliz. Me da gusto por ti. Lamento mucho cómo te tratamos. Ahora que soy mayor lo entiendo. Ojalá algún día puedas perdonarnos. Leí el mensaje varias veces. Había sinceridad en sus palabras, o al menos eso parecía. Le respondí: Daniela, te agradezco tus palabras. El perdón es un proceso y todavía estoy en camino. Te deseo lo mejor en tu vida. Aprende de los errores de tu padre
y nunca trates mal a alguien que te ha tendido la mano. No sé si volveremos a tener una relación alguna vez, pero al menos ya no siento ese nudo de resentimiento cuando pienso en ella. Mauricio nunca se disculpó. Roberto tampoco, no realmente. Sus intentos de reconciliación siempre venían cargados de justificaciones y culpabilización hacia mí. Si no hubieras exagerado tanto, si hubieras entendido que era solo una broma, si fueras más comprensiva con las dificultades de Mauricio, nunca un simple «lo siento, te fallé». Y la verdad, a estas alturas ya ni lo necesito. Mi asesor financiero me ayudó a reestructurar mis inversiones. Doné una cantidad considerable a un asilo donde cuidan a adultos mayores que no tienen familia. Establecí un fondo de becas para maestras jubiladas que quieran seguir estudiando. Ayudé económicamente a mi comadre Rosario cuando su hija tuvo un problema médico, porque ella sí es mi familia, la que elegí, la que me ha acompañado sin pedir nada a cambio. Aprendí que la familia no se define por la sangre o por un papel de matrimonio. Se define por el respeto, el amor real, la reciprocidad. Aprendí que la bondad no significa ser tapete de nadie, que la generosidad sin límites solo atrae a los abusivos, que está bien poner límites y está bien alejarse de quienes te dañan, aunque sean familia. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. A mis casi 70 años estoy viviendo la mejor época de mi vida. Sí, estoy sola, pero no me siento sola. Estoy llena de experiencias nuevas, de lugares por conocer, de amigas que me importan y a quienes les importo. Llena de amor propio que por décadas me faltó. Hay días difíciles, no voy a mentir. Días en que me despierto y extraño la ilusión de tener una familia. Pero luego recuerdo que esa familia era una mentira, que el cariño que me mostraban era proporcional al dinero que yo daba. Y entonces me levanto, me preparo un buen desayuno, me arreglo bonita y salgo a vivir mi día. El otro día una señora en el supermercado, al verme eligiendo frutas, me dijo: «Ay, señora, qué bonita se ve, se nota que es feliz». ¿Y saben qué? Tiene razón, soy feliz. Quizás por primera vez en décadas, soy genuinamente feliz. No porque tenga dinero, el dinero siempre lo tuve guardado. Soy feliz porque me liberé. Me liberé de las expectativas de ser la buena esposa, la buena madrastra, la buena abuela. Me liberé de la necesidad de comprar afecto. Me liberé del miedo a estar sola. Esta historia no es solo sobre venganza, aunque no voy a negar que hubo satisfacción en hacerlos enfrentar las consecuencias de sus actos. Esta historia es sobre encontrarme a mí misma, sobre recuperar mi dignidad, sobre entender mi valor. A todas las mujeres que están leyendo esto, especialmente a las de mi generación, que crecimos con la idea de que nuestro valor estaba en servir a otros, en sacrificarnos por la familia, en quedarnos calladas cuando nos faltaban al respeto. No es tarde para ustedes tampoco. No es tarde para poner límites. No es tarde para exigir respeto. No es tarde para vivir para ustedes mismas. Si alguien te dice que no eres parte de su familia después de todo lo que has dado, créele y aléjate. Si tu pareja no te defiende cuando te faltan al respeto, esa no es tu pareja. Si tus actos de bondad solo atraen a quienes quieren aprovecharse, no significa que seas tonta. Significa que encontraste a las personas equivocadas. Hay gente buena allá afuera. Hay gente que valorará tu bondad sin abusar de ella. Hace una semana volví de un crucero por el Caribe. Conocí a un señor viudo, Eduardo, de 71 años. Bailamos, platicamos, reímos. No sé si llegará a algo más. Y la verdad no me importa. No estoy buscando a alguien que me complete. Ya estoy completa. Pero es bonito saber que todavía puedo conocer gente nueva, tener conexiones bonitas, sentir mariposas en el estómago. Tengo planes de ir a Europa otra vez el próximo año. Quiero ver los fiordos de Noruega. Quiero caminar por las calles empedradas de Praga. Quiero tomar chocolate caliente en un café vienés. Quiero seguir coleccionando momentos, no cosas.
Quiero seguir riendo, bailando, viviendo. Esa casa que recuperé y vendí era solo eso, una casa. Los $200,000 que Mauricio nunca va a terminar de pagarme son solo dinero. Lo que realmente recuperé fue algo mucho más valioso: mi amor propio, mi paz mental, mi libertad. Cuando me veo en el espejo ahora, veo a una mujer diferente, veo a alguien que se respeta, veo a alguien que aprendió a decir no, veo a alguien que ya no tiene miedo de estar sola porque descubrió que su propia compañía es bastante buena. Veo arrugas, sí, canas que ya no me molesto en pintar, kilos de más que tampoco me preocupan tanto, pero también veo fortaleza, veo dignidad, veo a una sobreviviente. Esta Navidad pasada, la primera después de aquella horrible cena, la pasé en Cartagena de Indias con un grupo de amigas que conocí viajando. Cenamos en un restaurante hermoso con vista al mar. Brindamos por nosotras, por nuestra libertad, por los nuevos comienzos. No hubo humillaciones, no hubo desprecios velados, solo risas, comida deliciosa y la compañía de mujeres que genuinamente se aprecian unas a otras. Cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo caribeño a medianoche, pensé en dónde había estado un año atrás. Pensé en esa mujer, sentada en una esquina de la mesa, tragándose las lágrimas, aceptando migajas de afecto a cambio de su generosidad. Y me sentí orgullosa, orgullosa de haber tenido el valor de levantarme, orgullosa de haber dicho basta, orgullosa de haberme elegido a mí misma. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Te hubieras quedado callada? ¿Hubieras perdonado y olvidado? ¿O hubieras hecho lo que yo hice? Comenta abajo. Quiero saber tu opinión. Y si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, compártela. Nunca sabes quién la necesita escuchar.